gracias por la invitación. Me parece muy valioso. Me parece muy valioso un evento donde justamente podemos hacer construir lo que es el patrimonio arqueológico y el patrimonio histórico, justamente para verlo simplemente como patrimonio, o incluso para que cuestionemos el concepto de patrimonio, que es algo que nosotros hemos hecho en la gestión de Mateo Sala, ¿no? Como vamos a ver, para nosotros el patrimonio es un constructo, es algo que se construye y no es algo que esté dado desde que uno empieza la intervención. Entonces voy a hablar de lo que es la recuperación y gestión del complejo arqueológico Mateo Salado, que ante todo es un proyecto, un programa de recuperación llevado adelante por el Ministerio de Cultura. Es un programa institucional del Ministerio de Cultura. Ya, un poco para irlo situando en el espacio. Mateo Salado está dentro del Cercado de Lima, y como parte del Cercado de Lima tiene una problemática que comparte con muchos sitios arqueológicos de la Lima metropolitana. La provincia de Lima y de Callao, ¿no? En Lima tenemos ahorita alrededor de unos 660 sitios registrados, pero solo la mitad está declarado como patrimonio cultural de la nación y un 18% aproximadamente inscritos en el registro de bienes del Estado y apenas 2% están abiertos regularmente al público. Todos estos monumentos, aún aquellos que hemos visto que tienen cierta protección legal, en tanto están ya declarados como patrimonio o están dentro del marco civil nacional de bienes, tienen algún tipo de afectación, ¿no? Sea por uso por basureros, dinero público, variedad de delincuentes, etc. Entonces, es muy común que ante esta situación la población cree actitudes de animadversión como si fuera el sitio arqueológico el que tiene la culpa de todos estos problemas, ¿no? Pero no es así, en realidad estamos desplazando la cuestión del origen de estos problemas, ¿no? Entonces, ante esto, en realidad lo que nosotros estamos perdiendo de vista es que los monumentos arqueológicos y los monumentos históricos en general son recursos de desarrollo. Ahora, también esto pasa una pregunta interesante. ¿Para qué estamos preservando los monumentos arqueológicos? A nuestro modo de ver, es infructuoso y es también falaz concebir y comunicar a la población que tenemos que conservar los monumentos arqueológicos. ¿Por qué? Porque son parte de la identidad, porque son depositorios de nuestro pasado, ese tipo de cosas, ¿no? Si nosotros entendemos el patrimonio como legado y de por sí tenemos una suerte de corte entre la comunidad, los sitios arqueológicos y el mismo sitio arqueológico, es un poco absurdo decirle a la gente respeta lo que es patrimonio, porque es lo que menos siente, o sea, no lo siente como legado suyo. Entonces, desde ahí partimos que lo que se tiene que hacer es construir ese concepto de patrimonio, ese vínculo entre la comunidad y el monumento, ¿no? Ahora bien, muchas veces, sobre todo a nivel de las políticas públicas, solo se consigue el patrimonio arqueológico en tanto tiene un fin turístico, ¿no? Pero desde que tenemos tal cantidad de monumentos arqueológicos y una variedad tan amplia, es obviamente imposible darles a todos utilidad turística. Esto significa que no tienen utilidad en absoluto. También tenemos que tener un cambio de perspectiva, como vamos a ver, para poder captar los valores múltiples que tiene el patrimonio. Los retos de la gestión de monumentos arqueológicos en Lima. Lo que decía, primero, tenemos que generalizar un cambio de perspectiva en cuanto a cómo gestionamos los monumentos, ¿no? No se les debe preservar solamente el uso turístico, como decíamos, sino porque son el uso de desarrollo para la colectividad. Ahora hay que hacer también como que tienen utilidad múltiple, ya no solo científica, ya no solo turística, ¿no? Una de las grandes autocríticas que podemos hacer los arqueólogos es que durante mucho tiempo, uno, nos hemos considerado dueños de los monumentos arqueológicos y dos, hacíamos alguna investigación pequeñita, avanzamos un poco porque vamos a tapar el monumento, un artículo para 4 amigos de estos sitios, ¿no? Entonces no se estaba creando justamente esta conciencia de las posibilidades de buen aprovechamiento del patrimonio arqueológico, que estaba siendo visto como
un objeto científico para unos cuantos privilegiados. Ahora bien, eso también es importante. La gestión de los monumentos arqueológicos debe facilitar una integración positiva entre agentes culturales que entran fácilmente en todos los monumentos arqueológicos. Esto es también bueno de tenerlo en cuenta, ¿no? Los monumentos arqueológicos tenemos que quitarnos un poco la idea de que podemos hacer gestión y los transformamos en una especie de gusto, en el cual todos vamos a hacer felices momentos, ¿no? Tomando las manos llenos de monos, ¿no? No es así, es ante todo un foco de conflictos bastante fuertes en los que confluyen actores con intereses muy diversos, el Estado, la comunidad local y las empresas privadas. Es también importante ver que la comunidad no es un todo homogéneo. Dentro de la comunidad, en torno a un sitio arqueológico, sobre todo en sitios como Lima, hay distintos grupos en pugna entre sí, ¿no? Sin ir muy lejos, en un caso que nosotros conocemos, en el Mateo Salado y el Garay, digamos el de Garay, era alrededor, las familias que están en un anillo en torno al sitio arqueológico son aproximadamente hasta el año pasado 9 comités, ¿no? 9 asociaciones. Bien, y las 9 estaban casi enfrentadas entre ellos, ¿no? En Mateo Salado tenemos cosas incluso más autorizadas. En una misma calle que está dentro del Estado de Lima, en un solo distrito, tenemos hasta 3 grupos en público, hasta 2 grupos en público. Unos que quieren seguir utilizando la huaca de determinada manera, otros que no quieren utilizar la huaca así y se enfrentan los primeros, y otros que tienen una actitud diferente. Entonces hay que ver todas esas complejidades al momento que uno enfrenta la gestión de un sitio. Ahora, es importante también desarrollar modelos propios de acuerdo a la realidad del monumento que nosotros intervengamos, ¿no? No todos los monumentos, desde que ya tienen este tipo de entorno social complicado, pueden tener una misma forma de tratarse. Hay que tener un diagnóstico previo, un conocimiento del sitio, y de acuerdo a esa realidad es que uno interviene en él. Entonces, a partir de todo esto, de todas estas ideas sobre gestión, la meta de la gestión debería ser hacer que los monumentos arqueológicos no sean relicarios del pasado, sino espacios vigentes para la discusión y fortalecimiento de la ciudadanía. Ahora sí, entramos propiamente a Mateo Salado. Esta es una foto del año 2004. Se puede ver a 4 pirámides principales de Mateo Salado. Están pintadas 3. Aquí tenemos la pirámide pequeña que está ahí, y allá la pirámide D. Y las vemos completamente rodeadas por urbanizaciones modernas. Y por ejemplo, en la parte superior de la pirámide C todavía aparecían aproximadamente unos 30 mecánicos informales que habían en esa zona. Y sobre la pirámide C, si ustedes notan en el extremo inferior de donde está la letra, había una casa. Y al costado de la pirámide C, lo que quedaba de la plaza prehispánica del sitio era utilizado como campo de batalla. Todo lo demás todo lo que se ve marrón alrededor de la pirámide B eran terrenos de cultivo que puso en ese tiempo como sal, que estaban siendo regados por aguas servidas. Algunos datos sobre Mateo Salado: es un gran centro administrativo ceremonial Ishman, estamos hablando de 1100 a 1450, y que tiene una preocupación interna. Estamos ante un sitio bastante grande, tiene casi 17 hectáreas, está formado por 5 pirámides escalonadas juntas, murallas y un fragmento de cabana que corre por un lado del sitio. Está ubicado en el centro de Lima y colinda con Pueblo Libre y Cuyé. El estado actual, el sitio lo hemos intervenido y empezó sobre todo con un proceso evidentemente técnico de que se evaluó en el año 2007, y así fue que se intervino 3 de sus pirámides. Las 2 pirámides más grandes, la A y la B, y la más pequeña que es la B. El sitio está abierto al público desde marzo de 2014. Todavía hay grupos en pugna dentro del sitio, es decir, familias que lo ocupan, ya no son 12, son 10. Y desde el 2011 se implementa un modelo de gestión dirigido esencialmente a la comunidad local. Ese es el plan de gestión, es decir, cómo nosotros hemos enfocado la gestión del sitio. Ahí están nuestras ideas principales. La recuperación de Mateo Salado empezó como una iniciativa del entonces gobierno de Alan García, en el año 2007, y que fue encargada a INC. Como tal, como una iniciativa que tenía que ver sobre todo con hacer del sitio un espacio visible de lo que estaba logrando el gobierno. Por lo tanto, tenía ciertas ideas que están permanentemente dentro del gobierno, como
el uso únicamente de sitios arqueológicos. Solamente estuvo enfocado a la investigación, que tenía como excavaciones arqueológicas, a la conservación y restauración y la habilitación para visitas. ¿Pero qué faltaba? Trabajo con la comunidad. No se había considerado absolutamente para nada el trabajo para la comunidad. Y más bien lo que se empezó fue un acelerado proceso de trabajo evidentemente técnico. Entonces fue que empezó la arqueóloga Alejandra Figueroa del 2007 al 2008, luego lo tomamos nosotros del 2008 al 2010. ¿No? Pero una vez acabado este proceso de información, acabado el proceso de la pirámide B, que fue que se terminó hasta el año 2010, el proyecto que yo dirijo de motu propio justamente empezó a hacer lo que no se había considerado. Simplemente había la orden, por decirlo así, de que la puesta en valor se acelere cuanto antes. Entonces lo que se empezó fue clasificar la comunidad. Empezamos luego lo que en realidad debía empezar en un principio. Eso es importante que en los planes de cultura, en la medida de lo posible, se tenga siempre en cuenta. No se empieza con la puesta en valor, no se empieza con el trabajo técnico, sino con el trabajo con la comunidad. Pero aún así el trabajo con el Mateo Salado tuvo ciertas particularidades, porque en la medida que se avanzó a un buen ritmo de trabajo y que rápidamente se vieron algunos resultados, principalmente que toda la población viera que lo que eran cerritos en realidad eran pirámides, la actitud de la población también empezó a cambiar, aun cuando no había un trabajo directo hacia ellos. Entonces, en un primer momento, por ejemplo, cuando nosotros empezamos los trabajos, la actitud de los ocupantes era hasta agresiva, literal. Y la actitud de los vecinos formales, por decirlo así, de varios de ellos, que saben los alrededores, era un poco incrédula, ¿no? Que iban a hacer, que existe el proporcional, etc. Pero al ir viéndose los resultados, aun cuando no se iniciaba, como decimos, propiamente un trabajo de proyección hacia la comunidad, ya había ciertos cambios de actitud. Para que no se manejen con tanta letra, hay dos premisas teóricas básicas, ¿no? La primera es que el monumento se transforma en patrimonio mediante un proceso de apropiación colectiva amplio y democrático. Y la segunda es que el monumento es un recurso integral de desarrollo para todos. A partir de esas premisas se desprenden metas, a partir de las metas objetivos, de los objetivos estrategias y de las estrategias actividades científicas. Y nosotros, dentro de todo este plan de gestión a nivel de estrategias, lo que creamos fue la estrategia de cultivo cultural, una innovación del siglo más adelante. Pero esto pase para ver que nuestras actividades, como estaban planteadas en un principio, tenían una lógica, tenían una manera de cómo estaban planificadas. Ahora bien, hemos avanzado también un poco más allá de lo que era el plan de gestión del sitio, que es un planteamiento teórico general de esto. Y también hemos avanzado en lo que es el plan estratégico, que lo hemos estado trabajando con la Universidad de Montoya, que está muy cerca del sitio. Y ahí pueden ver lo que es la visión y algunos de los valores del sitio. Los lineamientos de trabajo, que es importante tenerlos en cuenta, porque los lineamientos de trabajo también son los que se reflejan en las actividades que vamos a ver en las previsiones siguientes, ¿no? Primero tenemos promover la ciudadanía desde una perspectiva participativa, luego promover espacios para la creación e intercambio cultural, así como para el desarrollo de las artes y industrias culturales, promover la defensa y la protección social del monumento, promover y fortalecer el desarrollo de la investigación académica y la educación, adaptar la oferta cultural y turística de Mateo Salado a las estrategias actuales del mercado y adaptar la gestión del complejo a estrategias organizacionales más definidas. En cuanto al primer lineamiento, promoviendo ciudadanía participativamente, ahí pueden ver ustedes algunas tomas de los talleres itinerantes de arte y que propician el conocimiento del monumento, ¿no? Esto se hace desde el año 2011 con la Asociación Común Espacio, que ya tiene toda una línea de trabajo y conocen muy bien el sitio, e incluso desde el 2011, cuando solamente empezamos la recuperación, o mejor dicho, la gestión del sitio propiamente dicha, dirigida hacia la comunidad, que también empezamos con algunos talleres y tratamientos, ¿no? Otras listas de lo que son los talleres permanentes de arte. La metodología de la Asociación Común Espacio, que es bastante interesante y muy funcional para Mateo Salado, es la siguiente. Ellos son un grupo de arte que está formado por payasos y por
con artistas plásticos. Entonces, los clowns son los que hacen la convocatoria entre los vecinos y llevan a los menores al centro arqueológico donde se hacen estas actividades, ¿no? La mecánica del clown ha sido bastante positiva en Mateo Salado, porque desde que hay cierta tensión con algunos pobladores en la medida que han utilizado el centro arqueológico para cosas como talleres de autos, como talleres para galería, lo que no se puede hacer ahora, lo lúdico sirve mucho para moderar esas tensiones y para propiciar más un diálogo que sería difícil de hacerlo bajo los estándares tradicionales, ¿no? De ir y conversar con ellos así simplemente, ¿no? Hacerlo en cambio por intermedio de los clowns es bastante positivo y nos ha tenido, hemos podido tener muy buenos resultados, sobre todo con algunos de los vecinos, como les voy a contar el caso Lulo, que utilizaba parte del sitio para talleres de panadería. Después que vio que sus hijos participaban de los talleres, de modo propio retiro del sitio de sus talleres. ¿Sí? Aproveche para ver esta cosa. Ya, yo hablé justamente de la estrategia del continuum cultural, ¿no? La aplicación del continuum cultural es lo que ustedes ven. El continuum cultural es una perspectiva del sitio que lo que hace es hacer que el sitio sea visto no solo como prehispánico, sino que sea visto como prehispánico, como colonial, como histórico, como republicano y como presente, como un sitio vivo, ¿no? Como un sitio que no muere, que no es simplemente el pasado y de los hechos, ¿no? Entonces esto determina la manera como hacemos determinadas actividades para la redundancia. Cuando el sitio todavía no estaba abierto al público, nosotros organizábamos unos guiados para los vecinos. Hacíamos guiados piloto, porque eran unos guiados de prueba, y aprovechábamos para tomar las opiniones de los vecinos, su percepción sobre el proceso de los embargones. Entonces teníamos, por ejemplo, aprovechamos que al final de esos guiados poníamos en una vitrina los hallazgos que habían habido de excavación. Entonces en una, por ejemplo, poníamos lo que es objetos prehispánicos, en otros objetos coloniales y en otros objetos. No solo poníamos eso, ¿no? O sea, poníamos culturas de golosinas, de cigarrillos, todo lo que ustedes considerarían basura, ¿no? Y era basura, entre comillas, que se recuperaba durante las excavaciones. Durante las excavaciones recuperábamos esos tipos de objetos. Que si uno se pone a pensar, cuando un arqueólogo excava en sitios prehispánicos, hace básicamente lo mismo. O sea, recupera residuos. Y bajo la óptica del continuum cultural, que considera también que todos los modos de vida que se expresan en un monumento arqueológico tienen el mismo valor, era justificado poner cosas prehispánicas, coloniales y también contemporáneas. Y al momento los vecinos que iban a los guiados pilotos veían ese tipo de cosas ahí expuestas, tenían una actitud muy interesante. Por ejemplo, empezaban diálogos entre padres e hijos, entre abuelos e hijos, y ejercitaban lo que nosotros llamamos la memoria reciente. Y propiciaban que se hable de temas que usualmente no se podían hablar en un sitio arqueológico. Por ejemplo, si hay un boleto de Aeroperú, esto evoca o propicia que se pueda hablar de la crisis económica de los 80, cuando las empresas del Estado colapsaban, ¿no? Se puede hablar incluso de temas un poco más familiares, pero que activan mucho más las conversaciones. Ese recorte del periódico de allá habla de la clasificación del Perú al Mundial 1978, ¿no? Algo que también a los jóvenes les parece rarísimo, pero se habla. Y no solo eso, hay muchas más maneras de cómo se puede aprovechar el continuum cultural para hablar de temas actuales y para que la gente empiece un poco a reaccionar o recapacitar sobre su historia local. O sea, que decir, mucha, de repente yo lo voté acá, pero me hace acordar que en los 80 la situación social, económica, política era la siguiente. Esto lo hicimos el año pasado, en la batalla escolar, Mateo Salado Memoria y Ciudadanía, y es una de las actividades que a mí personalmente
me ha causado más satisfacción dentro de lo que hemos podido hacer en Mateo Salado bajo la óptica del continuo cultural. En el año 2008, en la pirámide A, se encontró el cadáver de una mujer. No estoy hablando de una mujer prehispánica, quizás una mujer de los años 40 o 50, que había sido enterrada clandestinamente en la pirámide A, muy poca altura, por la manera como estaba dispuesta y enterrada, ha debido ser víctima de algún tipo de hecho de violencia. Y posiblemente ella estuvo también ultrajada. Por la manera como estaba vestida, posiblemente sea una migrante. Entonces, ¿qué se puede hablar a partir de eso? Es de alguna forma parte de la historia del monumento arqueológico. Es un hallazgo, por cierto, infausto, pero no podemos hacer lo que usualmente se hace en esos casos, o sea, simplemente llamamos siempre a la policía, al Ministerio Público, se retiran el cadáver y nos olvidamos de eso. No, al ser esta mujer de alguna manera parte de la historia de la Huaca, también nos inspira a hablar de esos temas. Por ejemplo, violencia de género, desaparecidos, ¿cierto? Es una N, pues no. A la hora de desaparecidos podemos hablar de un tema tan complejo y aunque tuvimos tanto, como la violencia política, los años de violencia política y demás. Entonces, lo que se hizo con ese taller que se llama Mateo Salado Memoria y Ciudadanía, fue justamente tratar esos temas. Fue un taller piloto porque fue la primera experiencia que se hizo con esos temas que pueden ser tan polémicos y tan difíciles de tratar, y que se hacían en base a un hallazgo, como digo, con el sitio. Entonces, lo que hacíamos nosotros, lo que hizo la doctora Verónica Cela, que es una antropóloga, es hacer toda una serie de actividades por la cual un colegio de vecino nuestro, una sección de un colegio de vecino nuestro, empezó a crear una historia para esta mujer, ¿no? Le dio nombre, empezaron a imaginar cómo era su vida, cómo habría sido su vida en el presente, por qué está en la Huaca, etc. Entonces, con ellos, siendo un salón de sexto grado, se empezó a hablar de temas como violencia política, ¿no? Que es algo, como digo, bastante difícil, pero aún así fue una experiencia muy, muy grata. Y lo siguiente. Y incluso el taller se pudo complementar con la participación de arqueólogos forenses. Tenemos al arqueólogo, Jaime Estrada, que trabajó en cosas comunes y tenía él que explicar cómo es el proceso. Y siempre, eso es muy importante saberlo, lo hacíamos de una manera no escabrosa, no ranquísima. Nosotros jamás les hemos mostrado a los chicos una foto del cadáver de la mujer. Eso ya es canallismo, ¿no? De hecho, personalmente creo que, eso lo podemos discutir al final, si nosotros queremos crear un vínculo entre el espectador y nuestro pasado, lo primero que se puede hacer es buscar una momia con dientes ahí. Uno va a un museo y dice, escucha, mira, este era todo el pasado, no se puede escuchar. Si fuera mi abuelita, yo lo voy a tener ahí. No sé. Este tipo de exposiciones pueden cosificar a quienes nosotros tratamos de darle un rostro humano. Entonces, por eso nosotros, por ejemplo, no nos íbamos por ese lado. Así es. Ahora bien, ya pasando a otro tema más y que tiene que ver con la promoción de espacios para la educación del cambio cultural, dice Mateo, nosotros también realizamos cine continuamente. No nos encerramos en determinadas temáticas. O sea, no porque Mateo Salado sea prehispánico o pensamos que no sea prehispánico o lo pasemos solo películas que tengan una temática que inspira sino que se habla lo más posible a todas las manifestaciones de la cultura y del arte, justamente dentro de esta idea de continuum cultural, porque también se propicia la visión o la percepción de otras formas de ver el mundo, o sea, la multiculturalidad. Ahí también tienen danza, nuevamente, dentro del continuum cultural y dentro de esta idea de apertura, no nos enfrascamos solamente en danzas típicas, ¿no? En danzas folclóricas, no solo eso. Tienen ustedes ahí, por ejemplo, danza buto, una danza contemporánea japonesa. Y abajo, esas dos fotos de abajo son, se llama danza alternativa. Es danza moderna basada en danzas, por ejemplo, regionales. Aquí está presentando una danza, una recreación de una danza de lamas de San Martín. También
hemos pasado obras que tienen que ver nuevamente con esta mirada un poco más amplia. Y ahí tiene la revisión de la Casa de Treo que pasamos el año pasado, que son fragmentos de la universidad, de la Universidad Católica. Hay algunas actividades también que hacemos como parte de las actividades emblemáticas que decimos nosotros. Es una tarde de cometas que la hacemos en la Canal Norte, que es un espacio que se utilizaba como cancha de fútbol, que nosotros hemos recuperado, pero no lo hemos cerrado al público. La idea es activarlo, que siga siendo dinámico. Justamente esta tarde de cometas un poco dirigida hacia eso. También tenemos un recital de poesía, que es una actividad emblemática nuestra. Ya estamos en la tercera edición y desde el año pasado hacemos un homenaje a un poeta consagrado. El año pasado se hizo un homenaje a Jorge Nostroza, que pueden ver la foto. Y invitamos a lo que es la recuperación, ya estamos hacia el final de la ponencia. Estas fotos de arriba son la parte que estaba, al principio recuerdan que la primera iglesia se veía lleno de talleres, sí se veía en un principio, así está ahora. Antes había como 30 a 40 mecánicos informales dentro de los lados, y abajo era lo que se utilizaba como cancha de fútbol, que no era utilizado precisamente por la comunidad, sino hasta donde sabíamos, uno de los ocupantes de Mateo Sanado la guiaba, y venía gente de distintos lugares, como la perdida, etc. Y no era precisamente una tarde deportiva, solo deportiva, sino que se consumía licor, se hacían parrilladas, se consumían drogas, cerraban la calle, pegaban la puerta a los vecinos, con una desgracia. Entonces, los mismos vecinos normales tenían un ámbito en contra de nosotros, porque decían, pero si eso tenía que ser, ¿por qué no lo hacer? ¿Cómo pueden permitir los partidos? Pero bueno, se logró hacer eso, y en esa zona es donde realizamos varias de las actividades emblemáticas, y especialmente las actividades de la asociación comunitaria. Estas también son zonas que se han recuperado. Esta es una muralla que estaba por Bahía, que se ha recuperado también el año antepasado, ya está con un cercado. También se han estado haciendo algunas actividades ahí, y abajo se ven algunos de los campos de cultivo que también han sido recuperados por nosotros, ¿no? De 7 campos de cultivo hemos recuperado 4. Otros 3 están en equipos legales y tienen que tomar un tiempo, pero seguramente, como todo el sitio, lo podremos recuperar. Vamos a entrar al final. Para más o menos ustedes tengan una idea, las zonas que ustedes ven en rojo son las zonas que estaban ocupadas cuando inició el proyecto, ¿no? Entonces, en las diapositivas siguientes van a ver el proceso de recuperación. Siguiente, 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 siguiente. Entonces, como ustedes han visto, es más o menos un 50% de las áreas recuperadas que se han podido completar a lo largo del tiempo. Ahora, otras actividades más que tienen que ver más con lo académico. Y eso también son parte ya de lo que viene a ser nuestra oferta turística, que también estamos desarrollando puntos turísticos. El punto de funcionamiento turístico del sitio todavía está en proceso. Siguiente. Y estos eventos culturales, si queremos hablar también un poco de las alternativas al sostenimiento de los sitios, que es todo un tema. Alguna de las ventajas de actividades como esta que hemos hecho con la Católica es que una parte de la taquilla va al Ministerio de Cultura, ¿no? Entonces ya es cierto el ingreso que puede revertir hacia el sitio, pero la reversión todavía no es directa. Y además se gana con difusión. Nosotros siempre pedimos dentro de estos convenios, que son los que se hacen para las actividades culturales, 2 funciones, y una siempre para los vecinos, ¿no? Otras para los colaboradores, y de esa forma se hace que estos eventos culturales también se adapten a las necesidades del sitio y de la comunidad. Muchas gracias.